Hola, muy buenos días a todos. Si quieres, ya vamos dando inicio, Erika, y ya nosotros la subimos a nuestra página de Facebook para que la vean las personas que se registraron. ¿Va? El día de hoy estaremos con nuestra charla entre amigos con la maestra Erika Aguilar Alejandre, consejos claves para mantener una sana información fiscal. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Cari. Vamos a comenzar con la presentación. Este es el contenido que vamos a estar analizando en esta charla. Son los pasos a seguir para tener una buena relación con el SAT, conservar sana tu situación fiscal, los ingresos presuntos de las personas físicas y discrepancia fiscal. Si en algún momento de la presentación tuvieran alguna duda, pues con gusto pueden levantar su mano y pues la podemos analizar en el momento. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir para tener una buena relación con el SAT? A lo mejor como contadores esto nos puede parecer muy familiar, pero obviamente pues para nuestros clientes es algo que no es tan familiar. Como paso número 1, sería verificar en qué régimen estás. Eso se puede revisar, pues ya sabemos, en nuestra constancia de situación fiscal. La podemos solicitar a través de SAT ID, si es que pues no conocemos nuestra contraseña. Sin embargo, pues siempre va a ser recomendable conocerla o solicitarla y se puede tramitar también por SAT ID. SAT ID es una aplicación que el SAT lanzó para pues evitar que algunos trámites se pueden hacer desde el celular o desde la computadora y no tener que acudir a las oficinas. También se puede consultar en cualquier momento a través de la aplicación SAT Móvil. Esta aplicación la acaba de lanzar el SAT el 28 de julio. Igual en las siguientes diapositivas vamos a checar un poquito de esta aplicación. Se inicia sesión pues con el RFC y la contraseña, por eso sí es importante pues que todos nuestros clientes tengan su contraseña a la mano, ya sea que sean trabajadores o que sean o que tributen también por su cuenta. Y bueno, revisar el nombre, esto es importante porque en ocasiones damos por hecho que el nombre está bien, el nombre de una persona está bien, y resulta que a la larga, cuando ya se va a pensionar la persona o algo así, ya nos damos cuenta que su nombre estaba mal o que tenía a lo mejor más de una CURP. Entonces, esto ocasiona algunos detalles ya cuando la persona va pues a tener otros trámites adicionales que no tienen que ver quizás con el SAT. Y bueno, hay una ficha en el anexo 1A donde se señala cómo se debe corregir el nombre o la CURP en caso de que así sea. Más adelante lo vamos a checar también. También hay que siempre cumplir con las obligaciones del régimen que estás inscrito. Para eso, pues, existe la opinión del cumplimiento que el SAT emite, donde señala pues todas las obligaciones omitidas o las obligaciones pues que uno tiene y que no se han cumplido. Actualizar el buzón, también esto es súper importante. Esto se prorrogó un poquito porque lo han estado prorrogando para mantener el número de celular y correo electrónicos actualizados. También el buzón se puede consultar a través de la aplicación SAT Móvil. Ahorita les digo, ahorita lo vamos a checar. Ten tu e-firma vigente. Hay varias formas para mantener la e-firma vigente. Primeramente, pues se puede consultar la vigencia abriendo el archivo a través del sistema de recuperación de certificados. O bien, o sea, bueno, se puede hacer así para consultar la vigencia o a través de SAT Móvil, que les digo, esta aplicación es relativamente nueva. También ahí nos señala la vigencia de la e-firma y también de los certificados para facturación. Hay que revisar constantemente la vigencia
porque si se nos caduca, tenemos solo un año para poderla renovar sin tener que acudir a las oficinas del SAT. Entonces es importante que estemos revisando constantemente la vigencia. En el caso de personas físicas, se puede renovar a través de SAT ID si tiene un año o menos de vencida la firma electrónica. Y para personas morales también se puede renovar a través de Certifica, que es en la opción solicitud de requerimiento de renovación de persona moral con representante legal. Entonces, pues estas facilidades ya las dio el SAT, entonces ya no es necesario acudir como antes siempre a renovar la e-firma. Y bien, ¿qué es SAT Móvil? SAT Móvil, les digo, se acaba de publicar o se acaba de lanzar en las App Store, en App Store para iOS y en Play Store para Android. Se acaba de lanzar el 28 de julio. SAT Móvil es una aplicación disponible para personas físicas que permite ofrecer trámites y servicios disponibles en un espacio personalizado, así como la consulta de documentos con mayor demanda en las oficinas de atención. Ya lo pueden descargar a su celular. Aquí pues hay que ingresar con el RFC y la contraseña y desde esta aplicación podemos descargar la constancia de situación fiscal en cualquier momento, verificar la cédula de identificación fiscal, que es la pequeñita que tiene un código de barras, revisar el calendario fiscal en el caso de quienes estén obligados a presentar declaraciones. En este calendario nos va a señalar las fechas de vencimiento y también va a señalar días inhábiles para el SAT, revisar la información en el RFC, como por ejemplo datos de identificación, de domicilio registrado, de contacto, los regímenes que tenemos, nuestras actividades económicas, nuestras obligaciones fiscales, y también revisar la vigencia de la firma electrónica y certificados de sello digital sin necesidad de abrir el archivito, porque bueno, una manera de revisar la vigencia también es abrir el archivo .cer, pero desde esta aplicación SAT Móvil ya podemos revisar la vigencia también de la firma electrónica y de nuestros certificados que tenemos para facilitar. Para poder acceder a SAT Móvil, adicional a que puedes ingresar con tu EFI, con tu contraseña y tu RFC, también puedes habilitar el acceso por datos biométricos. Esto yo siento que es un arma de doble filo, porque seguramente esto se va a utilizar para algo en el futuro, que no sé qué sea, pero el SAT siempre va pues un paso adelante y nos lo demostró cuando nos solicitó datos del RFC, cuando, por ejemplo, para timbrar nóminas. Incluso mucha gente decía que el hecho de que solicitara el SAT una constancia que él mismo tenía era algo absurdo. Sin embargo, esto traía un doble beneficio para el SAT. Y ese beneficio es que sin él tener que obligar a las personas a actualizar su situación fiscal, con este requerimiento, pues la gente lo tuvo que hacer sí o sí, porque, por ejemplo, había trabajadores que tenían domicilio de sus patrones, que tenían, ni siquiera tenían la obligación de sueldos y salarios, o que ni siquiera sabían cuáles eran sus datos ante el RFC, su correo electrónico. Entonces, al hacer esta práctica, pues pudo obtener información actualizada, al menos de los trabajadores. Y cuando entró en vigor la versión 4.0 de la factura electrónica, pues igual también te pide ya el RFC, el régimen fiscal, y el régimen fiscal está ligado al uso, o más bien el uso de los comprobantes está ligado al régimen fiscal. Entonces, todo esto que está haciendo el SAT siempre trae un doble beneficio. Entonces, el hecho de que entres a SAT Móvil con acceso con datos biométricos, o sea, con tu huella dactilar o con tu reconocimiento facial o subir tu fotografía, creo yo que trae otro beneficio adicional para el SAT. Entonces, de preferencia, pues yo al menos no voy a ingresar así, voy a ingresar con mi contraseña y mi RFC.
Ahorita pues hay que recordar que solamente está disponible para personas físicas. Y bueno, este SAT móvil, si ven, es una aplicación bastante sencilla. Aquí puedo ver yo datos de mi RFC, de mi información y de mi firma electrónica. Bueno, y también la configuración, que es lo que les decía, aquí en biométricos sin fotografía, aquí se suben mis datos de mis huellas y de mi reconocimiento facial. Y bueno, al dar clic en constancia, automáticamente genera la constancia de situación fiscal. Si te la piden, por ejemplo, vas al médico y quieres solicitar una factura, pues si tienes la aplicación SAT móvil en tu celular, pues ya la puedes descargar la constancia sin tener que ir a la página. Pues lo que ya sabemos, ¿no? Está más sencillo ingresar a través de SAT móvil. Y también, pues les decía, aquí está el calendario, donde señala las fechas de vencimiento de las obligaciones fiscales y la información. Aquí viene la información de identificación, de domicilio y el contacto que tenemos registrado ante el SAT y los vencimientos de las firmas electrónicas y de los certificados de sellos de facturación. Ahora, ¿qué hago si mi nombre o CURP está incorrecto en mi RFC? Bueno, si tengo dos CURP, primeramente necesito unificarlas en el registro civil. Ya que tengo una sola CURP, entonces sí puedo agendar una cita. Se agenda una cita con mi RFC y correo electrónico en el servicio corrección o cambio de nombre o corrección o cambio de CURP en la oficina virtual. ¿Por qué en la oficina virtual? Porque todo el trámite se hace por internet. Aquí pues no tenemos, no hay manera de hacerlo, o a lo mejor sí hay manera de hacerlo presencial, pero la verdad es que pues no te van a atender y es muchísimo más sencillo hacerlo por la oficina virtual. Se envía la información, esta información que ven aquí, ingresando al portal de citas. Cuando nosotros consultamos o gestionamos la cita, a un ladito está un apartado para subir información. Ahí es donde tengo que subir la información esta información que me solicitan, que sería la INE, escaneada. Y esto es importante porque si yo la mando con foto no me la van a admitir. Tiene que ser escaneada por ambos lados y en PDF, preferentemente a color. Mi acta de nacimiento o CURP, el documento migratorio vigente en caso de que sea necesario, expedido por autoridad competente, en el que conste el nuevo nombre en caso de extranjeros, carta de naturalización en caso de mexicanos por naturalización, y este formato de avisos al RFC que se obtiene en la liga que les estoy mencionando aquí. Ya una vez que tenemos esos documentos, los podemos subir. Es importante que vayan en un solo archivo porque solamente permite subir un archivo. Y son 2 intentos para subir la información. Entonces, si a la segunda no queda, pues ya no te deja subir más. Sin embargo, en la misma cita van a encontrar un correo electrónico donde te dice cómo puedes subir esa información. En caso de que pues a lo mejor te equivocaste aquí en consultar, gestionar cita, puedes mandar tu información a través de correo electrónico. Y ya una vez que enviaste tu información, el día y la hora de tu cita, te debes conectar en un dispositivo electrónico que cuente con cámara a la aplicación Teams con el link que va a aparecer en tu cita. Y debes siempre mantener tu cámara encendida, no debes usar gorra, lentes ni cualquier otro objeto que impida ver tu rostro. Y el trámite es personal. Si tú quieres ingresar con alguien más, te van a decir que te salgas porque si no van a dejar sin efectos la cita y pues no te van a atender. Entonces, si quieres a lo mejor un apoyo, pues que esté ahí a un lado tuyo, ¿no? Pero no en la videollamada. Bueno, así es como corrijo mi nombre y mi CURP. Ahora ya imaginándonos que ya tengo una buena relación con el SAT, ya siguiendo los puntos que ya vimos, ¿cómo puedo conservar yo sana mi situación fiscal?
Primeramente, pues hay que evitar situaciones que ponen en riesgo nuestro certificado de sellos para facturar. Recuerden que, de acuerdo al artículo 17H bis, el SAT puede suspender mi certificado de sello digital o incluso lo puede cancelar cuando incurro en cualquiera de estas faltas. Estas faltas que vienen aquí están desde el artículo 17H bis, 79, 81 y 83 del código. Sin embargo, pues yo las intenté como resumir y poner las más habituales, porque aparte de estas hay todavía más. Y en caso de personas morales, hay un aviso que se debe presentar en caso de que exista modificación en la estructura accionaria. Esto está en el artículo 27, la obligación está en el artículo 27 del código. ¿Y cómo lo debo hacer? Está en la ficha 293 CFF del anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal. Se tienen 30 días hábiles después de realizar la modificación para presentarlo. Entonces es importante que siempre estemos pues pendientes de este aviso y que se envíe dentro del plazo. ¿Qué pasa si lo mando después? Pues siempre existe la espontaneidad, o sea, si yo lo mando después, antes de que me lo requiera la autoridad, pues a lo mejor no puede pasar nada, o sea, simplemente pues se considera presentado extemporáneo, pero al ser espontáneo, pues no pasaría realmente nada. Y otra vez vamos nuevamente, hay que mantener actualizados los medios de contacto registrados en buzón. Muchas veces, de hecho ya tuve un caso en el que enviaron una notificación donde se señalaba que el certificado de sello digital se había suspendido. Ahí señalaba las razones, los motivos y te daban 40 días para poderlo solventar. Siempre te dan 40 días y por una única ocasión tú puedes presentar una prórroga para que puedas cumplir con ese requerimiento a la autoridad. Y resulta que como estaban los contactos en el buzón estaban pues con el contador de hace años, pues nunca se dieron cuenta. Entonces el plazo pasó y pues el certificado ya quedó pues sin efectos. Ya no está solo suspendido, sino también está sin efectos. Habría que checar cómo podemos hacer, a ver si por medio de Prodecon se puede solucionar, pero la verdad es que si no tienes tus medios de contacto registrados en buzón tributario actualizados, pues sí pueden ocurrir ese tipo de situaciones. Y más, ahorita vamos a ver, en el siguiente punto dice, revisa que en tu situación fiscal no aparezcas como no localizado. Y en caso de ser así, solicita verificación de domicilio para que esta situación se corrija. Y también es importante que ese domicilio sea de los que se señalan en el artículo 10 del código. Ya también nos pasó en un caso en el que tuvieron una visita domiciliaria, una revisión de gabinete fue porque les enviaron la revisión a través de buzón. Y pues obviamente como no tenían actualizados sus medios de contacto, nunca se dieron cuenta. Y pues resulta que ya están como no localizados, ya sus sellos ya no sirven y tienen una multa enorme por pues no haber atendido esa revisión de gabinete. O sea, les ocasionó un montón de problemas y simplemente porque jamás vieron que en la constancia de situación fiscal decía que el contribuyente estaba como no localizado y jamás se percataron de que en el buzón tributario los medios de contacto estaban pues muy desactualizados. Y esto también es importante, realizar revisiones periódicas para determinar que la información que estás declarando concuerde con la que se manifiesta en los comprobantes emitidos y recibidos, tanto de ingresos, egresos y retenciones. Eso también es una infracción que, si mal no recuerdo, está en el artículo 81, el hecho de que tú hagas declaraciones o que presentes declaraciones y que no concuerde con la información que el SAT tiene. Más adelantito vamos a tocar este tema un poco más a fondo.
No utilices comprobantes fiscales para amparar operaciones inexistentes o simuladas, pues esto ya viene, estuvo de moda hace unos años, pero bueno, hay que checar siempre que las personas a quienes les compramos y a quienes les vendemos, no estén en la lista negra para que, pues, al menos evitemos, ¿no? Que quizás el SAT crea que son operaciones inexistentes o simuladas. Por eso es que la mayoría de las personas que a quienes les vendemos y les compramos nos piden la opinión del cumplimiento, pues para evitar este tipo de situaciones. No omitas la presentación de la declaración anual, ni declares en ceros. Esto es muy importante porque muchas veces lo hacemos solo para cumplir y pasan los años y se nos olvida que la presentamos así. Y resulta que después te llega una invitación y eso es lo de menos, que el que llegue una invitación pues se contesta y ya no pasa nada. Pero te puede llegar incluso una notificación para que tu certificado de sello digital quede sin efectos por el hecho de que la declaración anual está mencionando datos que no concuerdan con tus comprobantes o que no, o que simplemente con el simple hecho de decirte, tú emitiste un comprobante en el año y tu declaración anual está en ceros, ya con eso es suficiente para que el SAT pueda, pues, dejarte sin efectos tu certificado de sello digital. Si lo haces así, o sea, si presentas la declaración anual, pues solo para cumplir, o se te olvidó presentarla, debes presentar lo más pronto posible la declaración, la normal, al menos en el siguiente mes después de que se venció la obligación, y la complementaria, pues con los datos reales, ¿no? O sea que nos da solamente un mes para que, hasta ahorita no me ha tocado ver ninguna pues notificación donde se deje sin efectos un certificado de sello digital porque no hayas presentado una declaración anual, pero pues sí invitaciones sí he visto que te dicen que no la has presentado o que la presentaste y no concuerda con tu información. También el hecho de que no omitas, de que no presentes dos o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas o no consecutivas, también pone en riesgo tu certificado. Para Reciclo te da 3, o sea, 3, para todos los demás son 2 o más y para Reciclo son 3 o más. No omitas presentar declaraciones informativas a que estás obligado. En ocasiones se nos olvida porque ya ven que hay muchas facilidades para no presentar la DIOP. Entonces, puede ser que, por eso es importante tener a la mano nuestros calendarios fiscales, porque puede ser que pensemos que esa persona tiene esa facilidad de no presentar DIOP, pero no en todos los casos está esa facilidad. Entonces, es importante pues presentar también las declaraciones informativas, porque también es una razón por la cual pues tu certificado de sello digital se pone en riesgo. Y también pues solamente multijets en caso de quienes estén obligados y la informativa de partes relacionadas también. Puede haber otras, ¿no? Pero estas son las más comunes. En el caso de personas morales, hay que revisar la situación de cada socio. Que los socios tengan la clave de socio, pero también que estén al corriente de sus obligaciones fiscales, que sus certificados de los socios no estén también en una situación de suspensión o de cancelación, porque pues también eso repercute hasta la persona moral. ¿Ok? Todos estos es para evitar poner en riesgo tu certificado de sello digital para facturar. Ahora, otro punto que debemos tener en cuenta también para conservar sana la situación fiscal es hacer conciliaciones mensuales, de tal manera que revises si los ingresos que estás declarando corresponden con los XML que has emitido. Hay que procurar no emitir comprobantes con método de pago PUE si no te los han pagado y cancelar aquellos que no te van a pagar para expedirlos después. Esto es un dolor de cabeza ahorita por las cartas invitación. Ahorita son cartas invitación, pero obviamente que si continuamos con esos comportamientos,
pues ya no va a ser una carta invitación, porque pues recuerden que el hecho de declarar, pues de hacer declaraciones diferentes a los comprobantes, sí tiene una sanción. Ya les comentaba en la diapositiva anterior. Y recuerda que tienes hasta antes de que debas presentar la declaración anual para cancelar todos los comprobantes del ejercicio anterior. Si lo haces después, podrías hacerte acreedor a una multa del 5% al 10% del comprobante fiscal. Aquí están los fundamentos legales. Entonces, es importante que al cierre del ejercicio revisemos cuáles comprobantes debamos cancelar para hacerlo antes de presentar la declaración anual. Por ley está hasta el 31 de diciembre, eso está en el artículo 29A del código. Sin embargo, en la regla 27147 te da la facilidad de que lo puedas hacer hasta antes de presentar la declaración anual. Y la multa está en el artículo 82 del código. Entonces es importante revisar los comprobantes fiscales que debamos cancelar para hacerlo a tiempo y no pues tener consecuencias de multas. Una pues recomendación podría ser utilizar notas de venta para que pues en el momento de la venta tú haces la nota de venta y hasta que ya te van a pagar, pues emitas la factura. O bien facturar como PPD y ya emitir el complemento de pago cuando ya te liquiden la operación. Eso puede ser una recomendación pues para evitar que existan pues y que te diga el SAT que tienes diferencias con IVA, porque es lo más común el IVA y pues también retenciones, ¿no? En el caso de los comprobantes recibidos. Y creo bueno, lo corroboré hace poco, esta informativa, pues no todo el mundo la tiene presente. Cuando recibes un depósito en efectivo superior a 100,000 pesos, debes presentar la declaración informativa por contraprestaciones o donativos recibidos superiores a 100,000. Aquí están todos los fundamentos legales, aplica para, creo, todos los regímenes. Y en la ficha 1 del ISR del anexo 1A está el procedimiento como debo hacerlo. Se hace a través de una aplicación, de un programa, se puede decir, porque se instala en la computadora y está muy sencilla de llenar, pero pues sí tenemos hasta el 17 del mes siguiente para presentarla. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna intervención que quiera hacer. Bueno. También hay que revisar que no tengamos comprobantes recibidos vigentes que amparen operaciones que no hicimos. Cuando ya terminemos nuestra contabilidad, hay que revisar cuáles comprobantes quedaron pendientes de pagar o pendientes de registrar, porque seguramente son comprobantes que se emitieron por error. Entonces, si es así, hay que solicitar su cancelación inmediatamente. Las retenciones son súper importantes. Hay que revisar, conciliar las retenciones que vamos a declarar con las que indican los comprobantes recibidos. Puede ser que alguno de los comprobantes recibidos que nos quedó sin asociar a ninguna póliza tenga IVA retenido y si no nos damos cuenta nos va a llegar una carta invitación diciendo que las retenciones que pagamos no coinciden con nuestros comprobantes recibidos. Recuerda que si un comprobante con ISR o IVA retenido se emitió en el mes de tu declaración como PUE, el SAT considerará que debes pagar esa retención. En caso de tener comprobantes recibidos de esa manera, hay que solicitar su cancelación de inmediato. También hay que conciliar las retenciones de sueldos y salarios de tus comprobantes emitidos con las que tienes registradas en contabilidad. Hay que revisar las fechas de pago, porque ya me tocó en una ocasión que estaban haciendo una revisión del año 2019 al 23, no, al 22, perdón, del 19 al 22, y resulta que en el año 22, pues era un cliente que ya estaba en el despacho con nosotros,
y nos decía que teníamos diferencias. Revisamos y pues no había diferencias, pero resulta que en el 2019, por error quizás, le pusieron fecha de pago del 2022, o sea, como si lo hubiesen pagado en el futuro. Entonces nos estaba diciendo el SAT que traíamos diferencias de meses del año 2022 por comprobantes que se puso fecha de pago 2022, pero que se hicieron en el 2019. Entonces es importante revisar no solamente que estén las retenciones de ese mes bien, sino también las fechas de pago ya, porque el SAT se basa, hay que recordar que a partir de los comprobantes fiscales digitales, el SAT se basa mucho en cuestiones de programación. Entonces, no es así como que podamos irnos hacia un lado o hacia otro, simplemente es un robot que toma datos de los comprobantes y concilia con los datos que nosotros estamos declarando. Entonces, si te equivocas en uno de los comprobantes, pues vas a tener molestias. En algún momento vas a tener una carta de invitación que te va a decir que pues tienes esos errores, ¿no? En tus comprobantes. También hay que revisar que exista coherencia de las deducciones que declaras contra tus comprobantes recibidos. Hay algunas partidas fiscales que posiblemente no se encuentren en comprobantes, pero obviamente pues hay que identificarlas y conciliar, hacer como una conciliación, incluso si se puede, una conciliación entre resultado fiscal y resultado a través de comprobantes fiscales. Por ejemplo, el ajuste anual por inflación, pues no lo vamos a encontrar en ningún comprobante fiscal, el costo de ventas tampoco, y la deducción de inversiones, pues puede ser que sí, ¿no? Porque pueden ser deducciones de inversiones que vienen de ejercicios pasados, entonces el comprobante no lo vamos a tener en este ejercicio, sino en ejercicios pasados. Entonces, estas cuentas fiscales, pues sí, no cuadrarían pues con los ingresos, perdón, con las deducciones que hayamos declarado y si quisiéramos hacer como la conciliación con los comprobantes recibidos. Otro punto también es evitar caer en discrepancia fiscal. Discrepancia fiscal es un concepto que es exclusivo para las personas físicas. Es un procedimiento mediante el cual la autoridad presume la omisión de ingresos para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Qué son ingresos presuntos? Bueno, etimológicamente hablando, presunción es el resultado de la acción consistente en sospechar, juzgar o conjeturar una cosa por tener indicios o señales para ellos. Y jurídicamente el artículo 379 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal considera que presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido. Esto es presunción, como el concepto de presunción como tal. Y el artículo 91 nos señala cuáles son los ingresos presuntos. Dice, se presumirán ingresos, los gastos, adquisiciones de bienes, depósitos en cuentas bancarias, inversiones o tarjetas de crédito. Ya no existen cuentas fiscales y no fiscales. Incluso las cuentas de tarjetas de crédito y las inversiones también son cuentas fiscales ya. Cuando las personas físicas no estén inscritas en el RFC o estándolo, no presenten declaraciones a las que estén obligadas o cuando declaren ingresos menores a las erogaciones. Pues esto es, como les decía, es exclusivo de personas físicas y es demasiado común en amas de casas, en estudiantes o incluso en personas que sí tributan, pero que sus ingresos que declaran no concuerdan con sus deducciones. ¿Cuántas veces pasa que a lo mejor una persona está inscrita o tiene una membresía de una tienda departamental, llamemos Sam's Club o Costco, o esas membresías, o esas tiendas que te cobran una membresía y que ya tienen tus datos fiscales por el hecho de haberte dado una membresía? Y resulta que tú vas, compras, a lo mejor haces el súper o compras quizás hasta muebles que ya pues son un poco más caros y te están emitiendo facturas y tú ni en cuenta.
y resulta que tú ganas el salario mínimo, pero la diferencia pues te la dan en comisiones en efectivo o quizás te pagan a través de otros esquemas, ¿no? Pero no fiscalmente. Entonces esas personas ya segurito están pues en discrepancia fiscal y pues están empezando a tener problemas y ni en cuenta, o sea, no se dan cuenta porque pues como están con el salario mínimo jamás presentan declaración anual, entonces sí pudiera ocasionar problemas en el futuro. También son ingresos los premios hay que declararlos porque si no, su pago, bueno, por los premios hay una retención que ya se consideraría pago definitivo, pero en caso de que no los declares y estando obligado a ello, se convertiría ese pago en provisional. Y esa retención es súper poquito, si mal no recuerdo es del 6%. Entonces, si tú no la declaras, pues ya estarías pagando una tasa pues máxima del 35, que es muy diferente a un 6. También son ingresos los préstamos, donativos que no se declaren, no se informen y que en lo individual o en su conjunto rebasen 600,000. Eso está en el 90 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Aunque no sean ingresos como tal, pues hay que declararlos. Lo recomendable es hacerlo siempre, o sea, aunque no rebasen los 600,000, pues de preferencia mejor sí declararlos en tus datos informativos. También se deben declarar viáticos, enajenación de casa habitación, herencias y legados. Bueno, eso está en el artículo 93, antepenúltimo párrafo y 50 de la ley de ISR, tercer párrafo. En la siguiente diapositiva, aquí está el 50, tercer párrafo. Dice, si los ingresos totales rebasan 500,000, se deben declarar incluidos los ingresos exentos y los no acumulables. Los exentos, pues vemos los viáticos, la casa habitación, herencias y legados. Bueno, también son exentos los del sector agropecuario, pero pues ya esto es otra cosa, ¿no? Esto se declara a través de una declaración anual. Bueno, en el caso de los recicos, tienen facilidad para no declarar hasta cuando tienen ingresos de 900,000 exclusivamente agrícolas, pues no tienen la obligación de presentar declaración anual. Pero estos que están en negritas, pues sí es importante porque ni siquiera hay una declaración que los mencione. Entonces es importante declararlos y como les decía en la diapositiva anterior, aun y cuando no rebasen los 500,000, pues hay que declararlos de todas maneras. Y los no acumulables también, que son los premios y los intereses con ciertas consideraciones. Los no acumulables, aquí los puse, sin embargo, pues no, por ejemplo, en el régimen de incorporación fiscal, que ya ahorita pues no existe en ley, sino en transitorios, son ingresos que no son acumulables y que requieren y que no requieren presentar una declaración anual. Los ingresos de reciclo tampoco son no acumulables, pero sí requieren presentar una declaración anual. Es decir, no se suman a los demás ingresos que tengo, incluso para quienes ya hayan presentado declaraciones anuales de reciclo. Si tú tienes obligación, por ejemplo, de sueldos y salarios y reciclo, te da dos declaraciones diferentes. Si tú tienes sueldos y salarios y dividendos y reciclo, te da la declaración de sueldos y salarios y dividendos en una y aparte reciclo. Entonces, reciclo por eso se considerarían ingresos no acumulables, ¿vale? ¿Qué pasa si yo estos viáticos, casa, habitación y herencia no los declaro? Si rebasan de 500,000 y no los declaro, los ingresos, según el 93 antepenúltimo párrafo, esos ingresos exentos se volverían ingresos grabados. Entonces es súper importante que cuando presenten una declaración de una persona física, le pregunten a la persona, oye, ¿tuviste viáticos? ¿Vendiste casa habitación? ¿Tuviste alguna herencia o algún legado? En el caso de viáticos, se deben de timbrar en el comprobante fiscal de nómina. O sea, el patrón de la persona debe de timbrarlos en el comprobante fiscal. Pero la casa habitación y herencias y legados es muy complicado de darnos cuenta. Igual, pues también los premios
Los intereses tampoco es tan complicado porque el banco timbra los comprobantes, entonces no es tan complicado. Pero en el caso de casa habitación, herencias y premios, va a ser súper complicado si no le preguntan a su cliente si tuvieron este tipo de ingresos. En una revisión, pues en lugar de ser exentos, van a ser ingresos grabados. Ahora, ¿cómo se determinan los ingresos para personas físicas? Primeramente están los ingresos totales, a eso le restamos los ingresos no propios. Aquí yo puse un ejemplo, préstamos, y me da como consecuencia mis ingresos propios. Resto mis ingresos no objeto de ley. Aquí puse 2 ejemplos, rendimiento de fideicomisos y herramientas, y me da mis ingresos objeto de ley. Resto mis ingresos grabados de años anteriores, pues creo el único ejemplo que hay son los anticipos. Me da mis ingresos grabables, resto mis exentos, prestaciones laborales, agrícolas, casa habitación, reembolso de seguros, donaciones, pensiones, todo esto son ejemplos y me da como resultado mis ingresos grabados, resto mis no acumulables, indemnizaciones, RIF y reciclo. Acuérdense que RIF es porque no es acumulable porque no tienen obligación de presentar declaración anual y reciclo no es acumulable porque se presenta en una declaración distinta y me da mis ingresos acumulables. Bueno, esto ya no sé si aquí hay alguien que no sea contador, ya es un poquito más enfocado a contadores. Sabemos que la ley del impuesto sobre la renta se divide en varios títulos. Aquí, como estamos viendo los ingresos de las personas físicas, vamos a analizar un poquito el título cuarto. Primeramente está el capítulo 1 de sueldos y salarios. Se divide en salarios y asimilados. Los salarios, sus obligaciones de pago son periódicas, pero lo hace el patrón por medio de retención. Y sí están obligados a cálculo anual en algunos casos. Por ejemplo, las personas que tienen ingresos menores a 400,000 de un solo patrón y que recibieron en todo el ejercicio, trabajaron con ese patrón, pues ellos no están obligados a presentar declaración anual. Pero en el caso de tener uno más patrones y mis ingresos sean superiores a 400,000 o tenga otra actividad distinta, por ejemplo, que sea socio o accionista, etcétera, pues sí estoy obligado a realizar cálculo anual. Bueno, aunque aquí dice cálculo anual, entonces, aun y cuando la persona tiene ingresos menores a 400,000, sí realizan cálculo anual, pero a través del patrón, ¿sale? No presentan una declaración anual como tal, pero lo hacen a través del patrón. Y también están los asimilados que pueden ser con tasa o con tarifa. Los de tarifa son los honorarios a miembros de consejo, administradores. Esos se aplica la tasa del 35% y los demás se les aplica tarifa como si se trataran de salarios. Y en ambos casos tienen obligación de declaración anual de cálculo. Y después sigue el capítulo 2, que es actividad empresarial y profesional, que se divide en honorarios y actividad empresarial, ¿no? Honorarios que pueden ser esporádicos y periódicos. En los honorarios esporádicos, en ambos casos tienen obligación de cálculo anual, pero en los esporádicos los pagos que se realizan es a través de la retención de la persona moral. Y en los periódicos, pues también existe una retención de la persona moral, pero pues hay que estar realizando pagos provisionales mensuales. Y bueno, después sigue la actividad empresarial que se divide en general, plataformas electrónicas, régimen simplificado de confianza y al final puse incorporación fiscal porque es el que ya no está en ley, que está derogado y que se fue a transitorios. En general, pues ya sabemos, es el de actividad empresarial, existen pagos periódicos y si hay obligación de presentar cálculo anual. Quienes tributen en la sección de plataformas tecnológicas, existe la posibilidad de presentar pagos provisionales propios o bien definitivos a través del retenedor. En el caso de que sean propios, que se opte por propios, entonces sí hay que realizar cálculo anual. Y en el caso de que se opte porque lo realice el retenedor, pues no se realiza cálculo anual.
Y en el reciclo siempre hay cálculo anual, existen las obligaciones son periódicas y también hay una retención de personas morales. Y en el régimen de incorporación fiscal, los pagos son definitivos periódicos y no hay obligación de cálculo anual. Después sigue la sección de arrendamiento, que puede ser de casa habitación o local comercial, que les aplica la deducción comprobada o ciega. Pueden usar cualquiera de las dos, mientras sea en un solo ejercicio. Para casa habitación, pues los pagos pueden ser periódicos trimestrales hasta cierto tope de ingresos. Y para local comercial, periódicos mensuales. En ambos casos hay que presentar cálculo anual. Y para subarrendamiento no se admite deducción ciega, solamente comprobada. También puede ser de casa habitación y de local comercial, igual que la anterior. Pues de casa habitación puede ser periódicos mensuales o trimestrales, dependiendo del importe que se reciba de rentas. Y el local comercial tienen que ser mensuales. En ambos casos sí hay cálculo anual. De enajenación de bienes, existen los de muebles y los de inmuebles. En los muebles normalmente están exentos de acuerdo al artículo 93, porque existen hasta ciertas UMAS para poder exentar. Si no me equivoco, son como 153,000 en pesos y son pagos provisionales esporádicos y sí existe cálculo anual, pero pues como por lo regular están exentos, pues no les afecta. Y en el caso de inmuebles, pues el notario es el que hace el cálculo y él es el que lo entera. Son provisionales esporádicos y sí se realiza cálculo anual, por eso hay que solicitar escrituras. En el capítulo 5 de adquisición de bienes, existen los muebles y los inmuebles. También los bienes muebles, pues por lo general tienen la exención del 93, son provisionales esporádicos y sí hay cálculo anual, en el caso de que exista algo grabado. Y de inmuebles son provisionales esporádicos. Esto es como para las personas que se dedican a comprar y vender inmuebles, porque cuando tú lo haces de manera esporádica, que no tienes o que no, que a lo mejor vendiste tu casa o algún terreno y que no te dedicas a eso, pues el notario lo haría por ti. Y en el caso de que te dediques a eso, puedes optar por adquisición de bienes o bien actividad empresarial, y en esos casos el notario no lo hace, lo haces tú. Y si existe obligación de cálculo anual. Seguimos con el capítulo de intereses. Pueden ser del sistema financiero o de otros intereses. Aquí sí hay obligación de pagos provisionales porque sería tu actividad, pero si ahorita vamos a ver el siguiente, si tienes intereses y no es tu actividad. Y si hay cálculo anual. En premios hay exentos y grabados. Si están exentos, pues no hay pagos ni declaración anual. Y si están grabados, el pago que te retienen es definitivo y no existe obligación de cálculo anual. Sin embargo, pues sí se tiene que informar. En dividendos siempre existe obligación de cálculo anual. Cuando es por CUFIN, solamente va a haber retención adicional, o sea, no va a haber retención de ISR del 30%. Cuando es sin CUFIN, no hay pagos tampoco. En todos los casos, en dividendos no hay pagos provisionales, porque se hace a través de retención. Y estos son los dividendos fictos. Préstamos a socios, igual no hay pagos, pero sí hay que presentar cálculo anual. No deducibles que beneficien a socios, tampoco hay pagos y hay que presentar cálculo anual. Y por facultades, pues también serían los que se consideren dividendos. Por facultades de comprobación no hay pagos, pero sí hay cálculo anual. Y bueno, como les comentaba, también puede ser que consideremos intereses como otros en el capítulo 9. Ahí sí hay hay muchísimas características en ese capítulo. Hay provisionales, definitivos, esporádicos, periódicos. En algunos casos se presenta anual, en algunos casos no se presenta anual. ¿Sale? Entonces, este es un capítulo, pues, muy amplio. Ahora, ¿qué pasa con las pérdidas fiscales? Si yo tengo pérdidas fiscales del capítulo 1,
De hecho, nunca voy a tener pérdidas fiscales del capítulo 1, son sueldos y salarios, porque acuérdense que la única manera que ellos deducen es a través de deducciones personales y están topadas a un porcentaje de los ingresos o hasta ciertas sumas en el año. Y en el caso de actividad empresarial y profesional, sí se pueden aplicar, pero solamente amortizar contra los propios ingresos del capítulo 2. En el capítulo 3, ¿se acuerdan qué era? Capítulo 3, arrendamiento. Si tengo deducción comprobada, pues sí puedo tener pérdidas fiscales y sí puedo aplicarlas contra mis demás ingresos, excepto los del capítulo 1 y 2, o sea, sueldos y salarios y actividad empresarial. El 4, ¿se acuerdan que era enajenación de bienes? Sí puedo tener también pérdidas y también los puedo aplicar con todas las demás, excepto 1 y 2. El 5, que era adquisición de bienes, también puedo tener pérdidas y también los puedo aplicar con los demás, excepto 1 y 2. El 6, que es intereses, también puedo tener pérdidas y también puedo aplicarlo con los demás, excepto 1 y 2. Y el 7, 8 no puedo tener. Y el 9, como les decía, hay un montón de combinaciones. Puedo tener y no puedo tener pérdidas fiscales. Ahora sí, ¿qué es la discrepancia fiscal? Ya pues una vez analizados ingresos y demás, el artículo 91 señala, las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sean superiores a los ingresos declarados por el contribuyente o bien a los que le hubiese correspondido declarar. Es decir, el SAT compara tus deducciones o tus gastos con tus ingresos y dice, ¿de dónde sacaste ese dinero? Quiere decir que estás omitiendo ingresos. Tal, eso es lo que es discrepancia fiscal. ¿Cómo se realiza el procedimiento para acreditar la discrepancia? Primeramente, el SAT notifica al contribuyente que pues el monto de las erogaciones que se detectaron, le da un plazo de 20 días para poder ofrecer todas las pruebas y solventar pues que no existe esa discrepancia. Y ya que, y si es que pues no, el SAT no está de acuerdo con eso, pues se acredita la discrepancia y se presume ingreso grabado, formulando la liquidación respectiva, aplicándose la tarifa del 152. O sea, simplemente te dice, pues no fue suficiente las pruebas que me ofreciste, entonces se presume que es ingreso grabado y se aplica la tarifa del 152. Según el artículo 109, será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación, quien en la misma forma percibe ingresos acumulables cuando realicen un ejercicio fiscal, erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la ley del impuesto sobre la renta. O sea, ya es una sanción como tal. Y el artículo 108 señala las sanciones. Si ven, ya no es cualquier cosa, o sea, es prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto de lo defraudado no exceda de 1.900.000, prisión de 2 años a 5 años cuando el monto de lo defraudado exceda de 1.900.000, pero no de 2.800.000, y con prisión de 3 a 9 años cuando el monto de lo defraudado fuera mayor a 2.800.000. Entonces, es súper importante, pues, evitar caer en discrepancia fiscal, porque además de que te va a dar problemas y sustos, pues también puede ocasionarte una sanción, que ya no solamente es una multa, sino también es una sanción penal. Entonces, hasta aquí termina la presentación. No sé si tienen alguna duda, algo que quisieran agregar. Contadora, yo sí tengo una duda. Sí, dime, Gloria. Hablaba usted de las cuentas que ya todas son fiscalizables. ¿Qué pasa con las cuentas que tienen un RFC genérico? Ok, muy buena pregunta. De hecho, eso ya está
bueno, a raíz de la versión 4.0, parece ser que los bancos, bueno, todos los bancos te pedían que actualizaras tu información fiscal y te decían que pusieras tu RFC y así, pero como que a muchos les dio igual y nunca lo actualizaron. Y ahorita a algunos clientes les está llegando su estado de cuenta con RFC genérico, pero anteriormente sí tenían RFC. Entonces, la evidencia anterior. Existe la evidencia anterior de que estas cuentas pertenecían a una persona que tenía RFC. Entonces, de que pueden acceder a la información, lo pueden. Además, acuérdense que las personas, los bancos son chismosos para el SAT. ¿Por qué son chismosos? Porque presentan varias informativas al SAT que a lo mejor ya pues no repercuten en nosotros, o sea, ni cuenta nos damos, pero ellos siguen presentando esos informes. Entonces, de que exista la evidencia de que esa cuenta pertenece a alguien, la hay. Y ellos pueden solicitar información a los bancos del domicilio. No sé si anteriormente en el 2018, no sé si a alguien le tocó, que estaban llegando cartas de invitación diciendo que tenías una cuenta en el banco y que estabas recibiendo depósitos en efectivo y que tú no estabas declarando. Y a personas que no tenían RFC les estuvo llegando esas cartas de invitación. Incluso eran unas cartitas, unas hojitas moradas que incluso te decían cuánto tenías que pagar por esos depósitos que habías recibido. Obviamente eso es terrorismo fiscal y que se puede solventar y todo, sí, pero pues existe la forma de que el SAT pueda obtener esa información porque puede solicitarla al banco. ¿Sí? Gracias. Sí, de nada, Glorieli. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna intervención? Acuérdense que los bancos son chismosos, los notarios son chismosos y cualquier otra institución de crédito, incluso las agencias, también son chismosos, porque ellos tienen que presentar varios informes o informativas que el SAT les pide. Entonces, si tú piensas que por hacer a lo mejor una venta de una casa en efectivo, el SAT no se va a dar cuenta, pues estás equivocado, porque el notario seguramente le va a avisar al SAT. Y si tú vas a comprar un coche y vas a pagar el enganche, porque te permiten dar un enganche de hasta poquito más de 300,000 y tú lo pagas así y tú piensas que no se va a dar cuenta, pues estás equivocado porque sí se va a dar cuenta. La agencia le va a informar al SAT. ¿Vale? Bueno, pues si no hay más, pues muchas gracias por